Tras días de búsqueda, esta madrugada fueron localizados los cadáveres del exdiputado Joaquín Humberto Bracamonte Márquez y su esposa, la exfuncionaria Zulma Bianca Zubillaga Dubón. El caso está envuelto en un misterio. Le presentamos detalles a continuación. Ocurrió lo que más se temía. Fueron encontrados los cadáveres de Joaquín Bracamonte, exdiputado del Partido Patriota, y la extitular de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Zulma Zubillaga. Los cuerpos fueron localizados en la madrugada del viernes en un sector de la zona 10 capitalina. El exdiputado fue localizado con una bala en el tórax, la exfuncionaria con una bala en la cabeza. Los cuerpos se encontraban dentro de un vehículo color rojo. En el lugar también fue encontrada un arma de fuego. Un capítulo se cierra. Al mismo tiempo, se abre un epílogo lleno de misterios y preguntas sin responder. Ambos desaparecieron el lunes pasado. Zulma Zubillaga habría sido vista por última vez en la zona 14. Su esposo, Joaquín Bracamonte, fue visto por última vez en el kilómetro 13 de la carretera El Salvador. La evidencia apunta a un asesinato, pero ¿la pareja fue asesinada en el lugar donde hoy fueron abandonados los cadáveres? ¿O toda la escena del crimen simplemente fue montada? El vehículo estaba bien estacionado. Algunos vecinos comentaron que el automóvil se encontraba en ese lugar desde el lunes. ¿Por qué nadie denunció la aparición de un vehículo extraño? ¿Cuándo exactamente ocurrió este crimen? En el lugar hay varias cámaras de seguridad, las cuales serán clave para responder algunas de estas preguntas. Junto a la necropsia, podrían ayudar a desenredar el misterio. Otras preguntas serán más difíciles de responder. ¿Por qué fueron asesinados? La Policía Nacional Civil informó que ningún secuestrador se comunicó con la familia. Nunca se pidió un rescate. Tal parece que no fue un simple secuestro. Hubo un motivo detrás del crimen, desconocido hasta este momento. El Ministerio Público ya inició con la investigación. El crimen podría estar relacionado con la participación de ambos en la política, pero todo es una conjetura. Podrían pasar años hasta que se obtenga una respuesta en este misterioso crimen. Por cierto, los diputados al Congreso de la República reaccionaron ante la muerte del excongresista Joaquín Humberto Bracamonte y la exfuncionaria Zulma Zubillaga, quienes fueron reportados como desaparecidos el lunes. Creemos que fue un asesinato, una ejecución premeditada, y por las características de la muerte, en que hay tortura, apareciera como que es producto de una venganza, de una relación anterior que tenía esta pareja con los homicidas. Eso ya les debería dar una pista a las autoridades para dar con los responsables, porque seguramente antes de la actividad en que aparecieron muertos, que fue seguramente ayer que los mataron, o esta madrugada, había comunicaciones, había amenazas y había condiciones que le permitirán a las autoridades seguir la pista y dar con los responsables de este terrible asesinato doble. Inicialmente yo lamento mucho la muerte del matrimonio de los señores Bracamonte, buenas personas, a los dos conocí personalmente, externo mi más sentido pésame a sus hijos, familias, es un hogar más enlutado en Guatemala y aquí pues se lamenta que fue la muerte de padre y madre, esposo y esposa, dejaron a sus niños en el orfanato y esto yo no lo logro entender qué está pasando en Guatemala. Y no es con hechos violentos como se soluciona una diferencia entre personas. Yo le solicito a la fiscal general del Ministerio Público como al ministro de Gobernación que hagan todo lo que sea posible, que coadyuven cualquier esfuerzo para dar con los responsables de estos hechos violentos y que los sometan inmediatamente al sistema de justicia. Aquí lo que hay en este caso es más dudas que respuestas. El momento de la desaparición de los funcionarios fue el pasado lunes y ese momento fue fundamental. Nunca se recibió, por ejemplo, una llamada de auxilio o de solicitud de un rescate si fuese sido, por ejemplo, un secuestro. La primera interrogante que nos hacemos, porque esto es más de interrogantes que de respuestas, ¿se trata de un crimen pasional? La respuesta es negativa. Ya voy a explicar por qué.
Ahora, ¿se trata de un simple secuestro? No, ¿por qué? Porque vemos que se les dio muerte, ¿verdad? Tras de un asesinato y un femicidio. Y no se solicitó dinero a cambio. Eso es correcto y nunca se solicitó ese rescate. Tienes toda la razón. Entonces, fueron secuestrados específicamente para matarlos de esta manera tan macabra. Además, los hallazgos que hoy se tienen muestran que hubo una violencia extrema. Otro aspecto importante es que el vehículo presenta ciertas situaciones extrañas. Primero, ¿cómo te puedes explicar que desaparezcan lunes y no haya ningún rastro? Y hasta la madrugada de hoy viernes. Y luego, Sandy, una cosa que cae por su propio peso. ¿Cómo fue que murieron? Aparentemente por disparos, pero los disparos se dieron porque los tienen los cuerpos. Nadie escuchó esos disparos, una cosa también demasiado imposible y extraña, Sandy. ¿A ti te parece una escena montada la que pudimos observar esta madrugada? Totalmente. ¿Me permites explicar por qué digo que no puede ser? Por ejemplo, una de las versiones que se manejaba en las primeras horas era que era un crimen pasional en el cual él viene y le da muerte a la pareja y luego se suicida. Número uno, es imposible, si eso hubiese sido por los disparos, el disparo en la cabeza que está de un lado contrario a donde estaban ubicados los cuerpos, que hubiese pasado. Pero la cuestión fundamental es que se encuentra una pistola en medio de las piernas del exdiputado. Si hubiese sido un suicidio, al final de cuentas de él, esa pistola o hubiera caído inmediatamente o hubiese quedado en la mano, pero jamás hubiese dado tiempo de ponerla y colocarla entre las piernas. Suicidio no es, pero a mí me llama la atención una situación, Sandy. Ese carro no creo yo que estuvo ahí desde el día lunes, se lo han de haber llevado y la verdadera escena del crimen es otro lugar, pero se dice que hubo un testigo presencial que nunca dijo nada, un guardia de seguridad. Hay que empezar la investigación con él. Por supuesto, mira, Julio, como indicabas tú, la verdad es de que desde el lunes tú ubicas dentro de tu colonia que un vehículo lleve tantos días ahí abandonado. Lo reportas inmediatamente. La seguridad lo reporta. Exactamente. Y aparte del sector donde sabemos también que hay seguridad constante, es un sector pues bastante exclusivo en este punto, hay que notar esto. Y otra cosa, se tiene la hipótesis entonces que fueron asesinados en este lugar. ¿No vas a escuchar los disparos? ¿Los vecinos no van a escuchar los disparos? Sandy, eres pero realmente muy buena en estos temas de deducción criminológica. Evidentemente sí los van a escuchar. Como no los escucharon y no hubieron llamadas reportando esos disparos y el vehículo, la situación de deducción lógica y real es que no fueron precisamente muertos en ese lugar. Esta escena fue montada, pero hay otros aspectos muy importantes. Fíjate, Sandy, cuando uno ve las fotografías de los cadáveres, lamentablemente, de estos dos exfuncionarios, vemos que tienen el rostro, o sea, entendemos el estado de descomposición que todo cuerpo puede tener al morir, pero únicamente la cabeza la tienen de un color violáceo. Ahí es donde tanatológicamente es las causas de la muerte. Eventualmente pudieron haber sido torturados probablemente a través de una asfixia. ¿Me permites dar otros detalles? Gracias, Sandy. ¿Cómo es posible que supuestamente estos cadáveres hayan estado en el lugar donde se les encontró, bien lo decía Sandy Monroy, desde hace varios días y que nadie se haya dado cuenta ni haya dado alerta o un aviso por el vehículo? Esto no es cierto, el vehículo fue puesto a último momento, es evidente. Si hubiesen muerto por el impacto de bala en el lugar, surge la duda, que también mencionó Sandy Monroy, de que por qué ningún vecino o escuchó y alertó a las autoridades policíacas, lo cual significa que esos disparos sí se dieron, pero en otro lugar. El informe médico forense va a ser importante para determinar la verdadera causa de la muerte, que no necesariamente pueden ser los disparos. Yo sigo pensando que probablemente hubo una asfixia o alguna otra situación previa. Hay que centrar la investigación en el entorno de la víctima, entorno familiar, entorno laboral y obviamente lo que estaba sucediendo en ese instante, y sobre todo hay que ver las tomas de las cámaras de seguridad, Sandy, porque ese lugar tiene demasiadas y ahí se sabrá en qué momento llegó ese carro nuevamente ahí. Por supuesto, Julio, pero mira, yo quiero que evaluemos muy bien esta escena. Sí. Se dice entonces, fueron asesinados adentro del vehículo. ¿Qué pasa cuando tú matas a alguien de un vehículo? Obviamente tienes una cierta distancia y sabemos que con la distancia también hay aceleración en el recorrido, en el trayecto de la bala. Así es. Y obviamente al impactar con el cuerpo viene el tema de, bueno, la sangre que sale en grandes cantidades y no vemos eso nosotros en la escena del crimen. No está allí. ¿Sabes qué pasa? Además, cuando lo haces a esa tan corta distancia, queda un tatuaje. Esto es otra vez tanatología. El tatuaje es la huella de la quemada que hay por la corta distancia al impactar el proyectil y la pistola, que obviamente está caliente. Esto evidentemente no existe, entonces así hay una explicación tampoco que no se puede encontrar. Hay un
balazo por ahí que se mira que está en uno de los sillones. ¿Cómo lo diste desde adentro? Es prácticamente también imposible hacerlo. Por la forma en la que se encuentra. Aparte de eso, no vemos ningún rozón, ninguna evidencia o muestra desde afuera del vehículo. El vehículo está intacto, si lo puedes ver de la parte de afuera. Correcto. Entonces, si se supone que desde afuera ocurrió, que los pudieron asesinar a ellos, imagínate, pues tuvo que existir algún tipo de evidencia, porque no hay crimen perfecto y este creo que no lo es. Tú lo has dicho, y no lo es porque la escena del crimen está muy mal montada para querer engañar a las autoridades. Ahora esperemos de verdad una investigación seria del Ministerio Público y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para recabar toda la evidencia posible. No es posible que esto quede en la impunidad, eso sí lo queremos decir, porque aquí hay un móvil. ¿Qué móvil es? Yo no lo sé, pero no es ni crimen pasional ni simple secuestro. Aquí estamos delante de la gran violencia que hay en Guatemala a través de un asesinato para el exdiputado y de un femicidio para la exfuncionaria del SBET, Sandy. Lamentable. Lamentable, Julio. Yo quiero concluir con un análisis breve que me hagas de lo siguiente. Yo no puedo creer, si desde el lunes se reportó la desaparición de estos dos exfuncionarios, ¿cómo es posible que los sistemas de inteligencia del país no hayan dado con ninguna pista que pudieran ubicar o qué pasó al final? Porque esperar a que aparezcan así, ¿qué pasó ahí? Tienes toda la razón. El Sistema Nacional de Seguridad se compone de un subsistema y es el Sistema Nacional de Inteligencia. ¿Qué pasó? No hay explicación. No puede ser lógico y posible. Y te lo dice alguien que por 20 años trabajó en Seguridad y Justicia. No tiene explicación. Hay algo más y hay que investigarlo. Ojalá se sepa la verdad. Ojalá, estaremos pendientes, vigilantes de este tema, porque obviamente hay que sentar un precedente, Julio, porque de esta forma también se pueden evitar futuros incidentes que se puedan registrar en este ámbito, que lo podemos ver. Entonces estaremos muy pendientes del resultado de las investigaciones que ya el Ministerio Público ha iniciado. Vamos a ir a corte, Sandy, pero lo dejo con una pregunta. ¿A usted le gustan los perros? Ya va a ver por qué se lo pregunto. Ya volvemos. Somos a la medida. Tras la localización de partes de algunos perros en la ruta al Pacífico, las organizaciones en pro bienestar nacional y animal solicitaron al Ministerio de Salud que verifique la calidad de la carne de los negocios de la comida del lugar. Preste atención usted a esta información que la daremos a conocer. La organización Entiende mi silencio demandó a las autoridades de salud la supervisión de ventas de comida en Villanueva y Amatitlán. Esto ocurre porque en las últimas horas se localizaron en un terreno baldío osamentas de perros, lo cual llama su atención. Yo le hago un llamado al Ministerio de Salud para que vaya a pedir las facturas a las ventas de las garnacherías, haga una prueba a ver qué tipo de carne es la que nos están vendiendo por garnachas, ¿verdad? Entonces, esas son una de las cosas. Otra de las cosas también ya se viene dando desde muchísimo tiempo atrás, lo que es la venta de carne para lo que son los famosos tacos en las calles. Hay lugares, en lo de Carranza es uno de los casos, porque yo tengo pruebas y gente, testimonio, que les ha ido a vender a estas fincas a los perritos por 25 quetzales. Hice un llamado, hice la denuncia y nunca se me puso atención a esto. Más bien uno corre peligro a la hora de esto porque son organizaciones ya bien fuertes. Chacón expone que la carne de perro es muy similar a la de cerdo, lo que la hace difícil de identificar, especialmente si el producto ya está procesado. También advirtió que los perros de la calle están expuestos a bacterias y parásitos, que hace que su carne sea peligrosa al consumir. Bueno, es que esto ya también raya en lo insólito. Uno de los problemas con los productos cárnicos es que los productores compran insumos al por menor y sin ninguna garantía de calidad ni mucho menos de origen. Muchos hatos además carecen de atención sanitaria. No hay servicios públicos o privados que vigilen, que prevengan o en todo caso que certifiquen la presencia de enfermedades, o mejor dicho, que no existen estas enfermedades en la carne que venden. Existen además grandes vacíos en la reglamentación legal obligatoria que debe cumplir los productos cárnicos y los productos lácteos al momento de ser comercializados. Además, también es necesario indicar que gran parte de la ganadería está ligada
al comercio informal. Por eso la pregunta hoy más que nunca es, ad hoc, ¿qué carne se está consumiendo? Y no solo por los villanovanos, me atrevería yo a decir. En este caso, porque ahí fue donde aparecen, como tú bien lo planteaste, Sandy, muchos restos óseos y de cuerpos de perros, lamentablemente. Pero ¿te imaginas tú, fuera del tema insalubre, de lo insano y de las enfermedades que se pueden adquirir, también la crueldad para con los animales? Definitivamente, Julio. La verdad es que, como tú bien lo apuntabas, no solamente en Villanueva. Por ejemplo, este año se daba a conocer un caso en Quetzaltenango también, donde se dedicaban precisamente a esto, a vender la carne de perros, y tenían incluso hasta un criadero, imagínate tú. ¡Qué barbaridad! Es increíble cómo hay personas que prefieren sacrificar a estos animalitos para poder de esta forma lucrar también. ¿Esto, en temas legales, Julio, tiene algún tipo de sanciones? Está previsto, Sandy, pero ahí es donde está la gran laguna que es legal. Si me permites, voy a perfilar la parte legal de este tema, pero vamos a ver que está muy bonito, pero no está la sanción. Escuche usted lo siguiente, televidente. El artículo 96 de la máxima ley, es decir, la Constitución Política de la República de Guatemala, dice que sobre el control de la calidad de los productos, reza y afirma que el Estado controlará la calidad de los productos alimenticios, productos farmacéuticos, productos químicos y todos aquellos que puedan afectar la salud y bienestar de los habitantes. Hasta ahí está bien, pero si el Estado no lo hace, entonces no sirve de nada que esté en la Constitución. Claro. Además, el artículo 99 dice que sobre alimentación y nutrición, el Estado velará porque esa alimentación y nutrición de la población guatemalteca reúna los requisitos mínimos de salud. Y entonces aquí nos preguntaremos en este instante, Sandy, ¿cuántos inspectores realmente de salud existen por parte de las instancias pertinentes del Estado? Ya sea del Ministerio de Agricultura, Ganadería, por ejemplo, o del Ministerio de Salud para la venta de comida, porque es evidente que no se está haciendo ese tipo de controles y entonces le venden a usted mínimo carne de perro. Imagínense, la verdad es de que tiene muchos riesgos, pero sobre todo lo que llama la atención es la falta de controles, Julio, porque ahora vemos en cualquier lugar las ventas de tacos, de garnachas, de diferentes entonces alimentos, pero en realidad ni siquiera podemos observar un registro sanitario, ese es el problema, algún tipo de licencia, nada, porque también sabemos que son negocios informales, pero eso no quiere decir que no tenga los controles sanitarios. Esa falta de controles y de registros sanitarios es la clave de este gran problema, Sandy. ¿Por qué? Porque obviamente las personas que venden, digamos que no son los que tienen la culpa, porque ellos le compran a algunos proveedores, mayoristas o minoristas que conocen, pero es allí donde ya perdió el que lo va a vender, al final de cuentas al público, ya perdió el control de dónde proviene ese producto, de dónde proviene esa carne. Y es más, la situación se agrava, Sandy, cuando en los propios hatos ganaderos no existen las condiciones adecuadas de higiene, y también en los respectivos mataderos donde tanto reses como otro tipo de animales para el consumo humano, pues no se vigila que realmente reúna las condiciones de calidad. Es ahí donde más los guatemaltecos, que han de ser pocos, Sandy, pero existen porque lo estamos viendo, aprovechan entonces para, sin ningún escrúpulo, venir, vender, ofrecer y tener este producto que no es para el consumo humano a la venta, pues. Exactamente, aparte de que lo hacen porque el precio es más bajo, porque obviamente la ganancia sería mayor, pero como mencionábamos, la crueldad. Así es. La forma en la que engañan también al consumidor no se vale, la verdad. Aparte de ello, Julio. Sí, Sandy. Es una competencia desleal en el tema de quienes sí compran los productos, por ejemplo, la carne como tal de vaca, de cerdo, y es muy difícil poder identificar entonces cuál es la carne de perro y la carne de cerdo, porque como bien lo indicaba entonces... Una similitud. Exactamente. Visual al menos. ¿Tú cómo identificas entonces? No sabemos cuántas veces hemos comido carne de perro al final. Esa es la situación, Sandy, lamentablemente sí. No lo sabemos simple y sencillamente porque el parecido es tal que evidentemente habrán algunas diferencias que pueden ser sutiles, pero al momento de
tú estar comprando ya un producto que ha sido procesado, que ha sido cocinado, pues tú también confías que te están dando lo que estás comprando. La cuestión es, ¿quién tiene la culpa? ¿Será que solo el que de manera ilegal se lo distribuye a quien lo va a preparar para la venta? ¿O tendrán también conocimiento esto si ya es una componenda? Porque entonces aquí el gran problema, simple y sencillamente, Sandy, es esa falta de controles y esa falta de sanciones, porque esto debería ser fuertemente sancionado tanto en lo civil como en lo penal. Vemos que estas ventas se han proliferado, expandido exactamente en diferentes puntos, comparado, por ejemplo, con el control que puedan tener las autoridades y obviamente la atención que les estén brindando, que de momento pues no vemos mayor acción. ¿Qué hacer, Julio, para poder entonces tener control, para poder contrarrestar estos casos? Yo creo que no nos vayamos tanto a lo macro, porque ya vimos que está la Constitución, pero si la reglamentación y las grandes instituciones que están a cargo, pues todavía no tienen la posibilidad de llevar ese control, aunque deben implementarlo, eso no les quita la obligación, deberíamos de empezar en lo pequeño, en el municipio. Las municipalidades establecer los controles respectivos de estos hatos ganaderos, de estos mataderos y de los mercados, ¿verdad? Que generalmente suelen ser mercados municipales al final de cuentas, para poder comprobar la calidad de la procedencia de la carne y la veracidad de que sea carne de lo que te están ofreciendo. Es decir, que si es cerdo, no te diga guau porque resultó que era un perro, ¿verdad? Definitivamente, pero lo urgente aquí es que puedan entonces implementar este tipo de acciones, de proyectos de una forma pues pronta, especialmente Así es, Sandy, en esta temporada, Julio, donde muchas personas pues bueno, quieren compartir con su familia, le dan descanso también al ama de casa, al padre, porque también ahora el papá también cocina. Cierto. Entonces hay que comer más o comen más en la calle y entonces bueno, unos taquitos, unas garnachitas aquí no se les va a antojar, pero ahora con la precaución necesaria, ¿verdad? Que quede eso como mensaje conclusivo, Sandy, el llamado de atención para las autoridades de que esto está pasando en Guatemala, no solo en Villanueva. En Villanueva salió esta situación el día de hoy, ya lo dijo Sandy Monroy también hace pocos meses en Quetzaltenango, quiere decir que está pasando en todo el país, así que lo que se necesita es la implementación pronta, cumplida y efectiva de las medidas pertinentes, Sandy. ¿Y cómo vamos a obtener esto? Exigiendo a las autoridades que hagan su trabajo. Excelente. De conocer las noticias judiciales. En la continuación del juicio en contra de Igor Vitkov, los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo D escucharon la declaración en anticipo de prueba que hizo un colaborador eficaz. Según el colaborador eficaz del Ministerio Público, Carlos René Gómez Díaz, José Antonio Samayoa Cano, jefe de la empresa encargada de imprimir los pasaportes Inmobiliaria La Luz, daba instrucciones precisas para tramitar los documentos de extranjeros, a pesar que habían anomalías en los documentos personales. Los pasaportes o los requisitos o no cumplían con la papelería las personas que llegaban a tramitar un pasaporte. ¿Recibía usted de alguna persona alguna instrucción o algún tipo de orden para que los mismos fueran autorizados o continuaran con el trámite? Sí, claro que sí. Al momento de tomar los datos, la mayoría de veces le pedía a los compañeros que le ingresaban la información que esperaran hasta que yo fuera con el señor Samayoa y él era el que me autorizaba que continuara el trámite. ¿El señor Samayoa era el que le indicaba que le continuara con el trámite de esos pasaportes? Así es. En su declaración, el colaborador agregó que se tramitó pasaportes a varios extranjeros. 2 estadounidenses hablaban un poco español y todos presentaron cédulas o documento de identificación personal falsos para tramitar el pasaporte. Definitivamente habían algunos que hablaban el español básico, en este caso de los americanos, pero cuando hablábamos de ciudadanos de Asia, en este caso Corea, Rusia, chinos, hindúes, hablaban cero español. La próxima semana se podría dictar la sentencia correspondiente en el juicio que enfrenta Igor Vitkov, analizando y decidiendo si es culpable de haber utilizado documentos falsificados para permanecer en Guatemala o bien es inocente y fue engañado por una red internacional llamada Cutino International. Con imágenes de Gabriel Hernández, un reporte de Hugo Morales. Sandy, sabes que nadie es superior a la ley, ¿correcto? Te voy a hablar a ti y a los televidentes después, al regresar, de depuración en el Ministerio Público. Bueno, tenemos estos detalles después de la pausa. Continúe con nosotros. Somos a la medida.
Depuración en el MP, esa es la pregunta. ¿Sabe por qué la hacemos? Porque fueron aprehendidos 6 auxiliares fiscales por delitos graves como el cohecho. ¿No sabe qué es el cohecho? El haber recibido coimas, dádivas o dinero, pues, por hacer, o mejor dicho, por no hacer su trabajo. En el año 2015 fue creada la Fiscalía de Asuntos Internos dentro del Ministerio Público. Esta fiscalía tiene una competencia a nivel nacional para poder investigar y para poder perseguir los hechos delictivos que son cometidos por funcionarios o por empleados de esta institución, es decir, el Ministerio Público. Antes de la creación de esta fiscalía existía una unidad de asuntos internos dentro de la Fiscalía de Delitos Administrativos. De forma específica, la Fiscalía se encarga de revisar, de investigar y de perseguir estos hechos posiblemente delictivos o de corrupción dentro del Ministerio Público. Y por eso es que nos preguntamos, ¿depuración en el Ministerio Público? Nadie es superior a la ley, al final de cuentas también. Por supuesto, Julio. Vemos entonces cómo estos casos se han detectado y esto también apunta en que el Ministerio Público pues está tratando de limpiar también la casa. Eso es correcto. Fíjate que al ver, hay dos formas de ver siempre toda noticia y toda situación. De una manera, como decimos, ¿verdad? Con el vaso medio vacío o medio lleno. En este caso habría que verlo medio lleno, porque si bien es una debilidad de que exista este tipo de situaciones, también es muy bueno que el mismo Ministerio Público se investigue, se depure y empiece estos procesos penales en contra de los malos elementos que actúan al margen de la ley. Recuérdate que hace pocas semanas se presentaba también en los medios de comunicación social y nosotros obviamente lo hicimos acá en A la Medida, el tema de esa negociación dada en el 2013 por ciertos fiscales para querer construir testigos protegidos y construir casos de la nada. Y es que ese es el problema también, Julio, que por ejemplo cuando se dan ese tipo de hechos de corrupción al final, en lo interno de este ente tan importante que está encargado de la investigación, bueno, estos casos se pueden manipular hasta cierto punto, desviar, construir, todo lo que se puede hacer, beneficiar o afectar a ciertas personas. Definitivamente que así ha sido, Sandy, lamentablemente en algunos casos. Y es que creo yo en muchas situaciones no se ha entendido el verdadero papel del Ministerio Público. El papel fundamental del Ministerio Público, fuera de representar al Estado guatemalteco en un juicio oral y público, siendo la parte acusadora, es el de encontrar y demostrar la verdad. Pero la verdad en ciertos casos, en una investigación objetiva, puede decir que sea, mire, esta persona no cometió ningún hecho delictivo, pero esa parte no se ha hecho. Y entonces, ante esa situación, estas irregularidades, veo, como tú muy bien perfilaste y dijiste de una manera muy positiva, que hoy se den estas capturas. Hay que depurar toda institución, no solo el Ministerio Público, pero qué bueno empezar por el MP. Por supuesto, sabemos entonces también que al momento de dar este tipo de aprehensiones, de dar la información y todo, también se desata un poco la polémica, la institución pues está en el ojo del huracán. Es correcto, pero al final lo tenemos que ver desde el punto de vista con que es necesario poder transparentar, poder de esta forma fiscalizar bien el trabajo para que de esta forma el Ministerio Público pueda tener mejores resultados. Por eso es muy importante que en esta administración de la fiscal general Consuelo Porras esté pasando esto al principio de la misma. Esto puede dar una garantía específicamente de que va a trabajar durante los 4 años de su mandato para poder depurar esta institución, liberarla de malos elementos que hay en cualquier institución pública, pero esta es tan importante por todo lo que representa. ¿Y sabes qué? Porque en muchos casos se ha quedado demostrado que lo que se han cometido son graves y grandes injusticias. Pero también, Julio, manda un mensaje para todos los empleados en el Ministerio Público, donde obviamente tienen que hacer su trabajo como lo manda la ley. Es correcto, porque, como ya dijimos, nadie es superior a la ley. La Fiscalía de Asuntos Internos depende jerárquicamente ante el despacho de la Fiscal General de la República. Fue creada ante el incremento de casos de corrupción en los que se vieron involucrados trabajadores de la institución. El trabajo de la Fiscalía de Asuntos Internos es reforzada por el trabajo realizado por la Inspectoría General del Ministerio Público, oficina que también investiga anomalías propias de los empleados de esa institución. Por eso, yo creo que se está dando, nuevamente volvemos a lo mismo, un proceso muy sano de investigación, y es que en instituciones, en todas pues, pero en instituciones tan importantes como las de justicia, debe estar no solo la mejor gente, con mayor capacidad y mayor conocimiento, sino que más proba y más honrada. Julio, en estos casos, por ejemplo, de estos fiscales que ahora han sido detenidos y estaban siendo investigados también,
¿Se puede afectar o no? ¿O cómo se podría interpretar el tema de la investigación? Porque obviamente ellos son del Ministerio Público, posiblemente tienen conocidos, amigos. Sí. Dirá la gente, bueno, ¿será que va a avanzar o no? ¿Qué va a pasar entonces al final? Sandy, yo creo que a manera de conclusión con esta pregunta que tú haces vamos a quedarnos. ¿Sabes por qué? Porque estos casos que estos auxiliares fiscales llevaban, el auxiliar fiscal es en el que en el día a día está en la investigación directamente, deben de ser revisados indiscutiblemente, porque hay que ver qué otras aristas anómalas evidentemente o corruptas se dieron alrededor de los mismos y si hay o no injusticias cometidas, porque hay que también reconocer eso y resarcir a las personas en todo caso que salieron dañadas. Muy bien, concluimos entonces con este caso, con este tema donde hoy el Ministerio Público pues también fue noticia porque a nivel interno pues bueno, se realizaron algunas detenciones que ya le hemos mencionado. Es momento de continuar con otra información. Hablemos de la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas, porque continúan las rondas de votación. La Comisión de Postulación debió realizar varias rondas de votación para lograr integrar la nómina de 6 candidatos que se presentará al Congreso de la República. Cada uno de los candidatos debió superar 55 puntos en la tabla de degradación y cumplir con los requerimientos legales establecidos en los artículos 113 y 234 de la Corte de Constitucionalidad, así como con el artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación. Los comisionados han estudiado los requisitos formales de cada candidato, estudiaron también el currículum vitae de cada candidato y con eso se tuvo una tabla de gradación, un puntaje. Ese es un aspecto. Evidentemente ya hubo una selección que solamente están los 14 mejor evaluados, de 55 para arriba. Recuerden ustedes que el número de candidatos inicial fue 41 y posteriormente se quedaron 27 y últimamente estamos con 14 que fueron los mejor evaluados y que tienen un puntaje de 55 hacia arriba. Ese fue un primer elemento. Segundo, se hicieron entrevistas que fueron muy interesantes para percibir los conocimientos que tenían los candidatos. Entonces, en unas entrevistas de 20 minutos, no eran un jueguito, era algo en donde se podía expresar el plan de cada candidato y los conocimientos que tenía sobre la Contraloría, sobre el diagnóstico, planes futuros, inversiones, etc. 2. Se hicieron pruebas psicométricas, en donde también evalúan prácticamente diríamos nosotros, los aspectos del temperamento y del carácter de las personas. 2. Y tercero, se analizaron los impedimentos que la sociedad civil presentó a los candidatos. Por tanto, todo ese panorama es el que tiene el representante de la comisión para emitir un juicio. Un contralor de cuentas debe ser completamente independiente de las instituciones a las que tiene que fiscalizar, indicó el presidente de la comisión. Un profesional que tenga una visión de los problemas y capacidad de resolverlos. Y un profesional que al mismo tiempo tenga una independencia total sobre las entidades que va a fiscalizar. Esto es sumamente importante para evitar casos de corrupción y para evitar también que el trabajo del contralor sea de pura figura. Recordemos que el trabajo de recaudación que se hace a través de la Contraloría precisamente es muy importante para la buena utilización del gasto público y por tanto debe ser una persona idónea para eso. Tenemos preparada más información para usted, pero antes, Andy, vamos a un corte comercial, ya volvemos. Pausa comercial, volvemos. No nos podíamos despedir sin antes felicitar a los locutores y locutoras que se ganan la vida a través de su voz. Hoy son celebrados a nivel nacional y desde los estudios de Teletenango les manifestamos nuestra admiración y nuestra más sincera felicitación.
Gracias, Picosas Consentidas, por esa sintonía, por estar pendientes al Club de las Picosas Consentidas. Conforme mueven sus labios y hacen vibrar sus cuerdas vocales, transportan a la audiencia a diversos lugares en tiempo y espacio. Los locutores tienen el don de pintar imágenes en chicos y grandes conforme el tema que abordan en sus mensajes de esperanza, ánimo o información. Tienen tantas vivencias y estas son algunas de ellas. Es una historia tan especial. Desde los 5 años vivíamos en una humilde aldea con mi familia. Escuchaba a los mejores locutores en Guatemala. O sea, desde pequeño traía eso de que yo quiero ser locutor, me gusta. Muchas veces me dijeron que sí podía lograrlo, muchas veces que no. Sinceramente, desde los 5 años me motivaba a poder escuchar voces de personas que tengo el gusto de poder compartir hoy en día. Lo que sí me han dicho es cuando me conocen, yo pensé que eras más alta, eso siempre me lo han dicho, pero no se puede. Así soy. Y algo muy lindo es como que a través de la radio la gente se siente muy cerca de uno. Entonces te ven en la calle, aunque no te conozcan físicamente, saben que has estado con ellos en la oficina, en la casa, en los viajes, en el auto. Entonces de alguna manera hay una cercanía bien bonita, bien importante. Es algo de lo que más me gusta de hacer radio. Los locutores cumplen distintas funciones y crean vivencias a los radioescuchas. Como comunicadores sociales sabemos que las 3 funciones importantísimas que tenemos es informar, entretener y educar. Entonces eso siempre trato de hacerlo acá en el programa con notas cortitas, con datos curiosos y todo eso, porque me encanta saber que las personas acá no solamente quieren la música, sino que nos escuchan a nosotros, porque música pueden escuchar en cualquier plataforma ahora con las redes sociales, pero están acá realmente por la persona, por nosotros. Pues primero que nada agradecerles de todo corazón. Sin ustedes pues esta profesión realmente no tendría sentido. Enviarles muchos abrazos, muchos besos. Gracias por el cariño, por seguirnos. Como tú lo dices, ya ahorita son 11 años en Alfa, pero han habido años en otras radios y por ahí han estado pues también siguiéndome. Así que agradecerles de todo corazón, y a los locutores felicitarlos, a las nuevas voces, nuevas generaciones, pues alentarlas a seguir adelante, y a todos los locutores de la vieja escuela, pues siempre gracias por toda la inspiración. Bueno, pues que se la pasen muy bien, que sigan transmitiendo esa alegría, esa versatilidad, ese consentimiento que ustedes tienen ante la comunicación. Y bueno, saluditos muy especiales. En el Día del Locutor en Guatemala se celebra a los profesionales que con su voz, a través de su equipo de amplificación, transmiten diferentes contenidos a los oyentes, y se celebra desde 1978 a través del decreto 80-1978 del Congreso de la República. También se cuenta con la Cámara de Locutores, fundada en julio de 1984. En su día, queremos felicitar a todos los profesionales que con su voz comunican, educan, entretienen, complacen y hasta enamoran con el contenido de sus mensajes. Para todos nuestros ganadores de boletos dobles que mañana. Bueno, pues ahí está. Feliz día a todos los locutores de Guatemala, ¿verdad, Sandy? Y de esta manera estamos llegando al final de una emisión más y de la primera semana del mes de diciembre. Muchísimas gracias a usted por su sintonía. Lo esperamos el lunes en punto de las 9 de la noche. Que descanse. Buenas noches.